En el programa de hoy, el Papa Francisco dice que en caso de no poder seguir gobernando la Iglesia Católica debido a su salud, uno de los cardenales del Vaticano ya tiene su renuncia firmada. El Vaticano retira del sacerdocio al padre Frank Pavone, fundador de Sacerdotes por la Vida. La corrupción aumenta entre los gobernantes porque el hombre está lejos de Dios e idolatra el dinero y el poder, dice arzobispo peruano a raíz de la crisis política en su país. El director del grupo de música litúrgica de la Arquidiócesis de Buenos Aires aconseja para que los coros canten mucho mejor, sobre todo en esta época de Adviento y Navidad. Hoy es la fiesta del Beato Papa Urbano V, impulsor del espíritu misionero. Le contamos su vida. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo, Eddie, y empezar esta semana con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. En la recta final de la Navidad, gracias por estar con nosotros en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que en reciente entrevista al diario ABC de España, el Papa Francisco dijo que en caso de no poder seguir gobernando la Iglesia Católica debido a su salud, firmó y entregó su renuncia a uno de los cardenales del Vaticano. Fue la pregunta sobre qué ocurriría si un pontífice queda repentinamente impedido por problemas de salud o accidente. Precisó que entregó el documento al cardenal Tarcisio Bertone cuando era el secretario de Estado. El cardenal Bertone fue secretario de Estado entre el 2006 y 2013. Otros papas como Pablo VI y Pío XII también dejaron escritas sus renuncias en caso de impedimento permanente. Ahora escuchemos al Papa Francisco en Roma en su mensaje durante el Ángelus este domingo. En el último domingo de Adviento meditó sobre la elección de misericordia que hizo San José al enterarse del embarazo de la Virgen María. ¿Qué nos dice José hoy a nosotros? También nosotros tenemos nuestros sueños y quizá en Navidad pensamos más en ellos. Los discutimos juntos. Quizá añoramos algunos sueños rotos y vemos que las mejores esperanzas a menudo deben enfrentarse a situaciones inesperadas, desconcertantes. Y cuando esto sucede, José nos indica el camino. No hay que ceder a los sentimientos negativos como la rabia y la cerrazón. Este es un camino equivocado. Por el contrario, debemos acoger las sorpresas de la vida, incluidas las crisis, teniendo en cuenta que cuando se está en crisis, no hay que decir apresuradamente según el instinto, sino que como José es preciso considerar todas las cosas y apoyarse en el criterio principal, la misericordia de Dios. Cuando se habita la crisis sin ceder a la cerrazón, a la rabia y al miedo, teniendo la puerta abierta a Dios, Él puede intervenir. Él es experto en transformar las crisis en sueños. Sí, Dios abre las crisis a perspectivas nuevas. Quizá no como nosotros nos esperamos, sino como Él sabe. Y estos son, hermanos y hermanas, los horizontes de Dios, sorprendentes pero infinitamente más amplios y hermosos que los nuestros. Que la Virgen María nos ayude a vivir abiertos a las sorpresas de Dios. Ahora la información de la Iglesia en Estados Unidos. Un conocido sacerdote activista pro vida fue retirado de su ministerio sacerdotal por el Vaticano. ¿Por qué? Se lo contamos en el siguiente informe. Él es el padre Frank Pavone, un conocido activista pro vida y director nacional de la organización Priests for Life o Sacerdotes por la Vida en Estados Unidos. Hoy el Vaticano lo despojó de su estado clerical. La agencia en inglés del grupo ASIS, CNA, obtuvo una carta del 13 de diciembre que el nuncio apostólico en Estados Unidos, Monseñor Christophe Pierre, envió a los obispos del país. Aquí se explica el porqué la decisión. El padre Pavone fue hallado culpable debido a sus comunicaciones blasfemas en las redes sociales y su desobediencia persistente a las instrucciones legales de su obispo diocesano. Entre los hechos polémicos alrededor del presbítero, CNA informa que, en noviembre de 2016, el entonces sacerdote filmó un video en la sede de Priests for Life pidiendo el apoyo urgente al expresidente Donald Trump. En el video aparece el cuerpo de un bebé abortado colocado ante Pavone
en lo que parecía ser un altar. Además, en tweets, luego borrados, Pavón llamó al entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden un perdedor. Dijo que el Partido Demócrata odiaba a Dios y odiaba a Estados Unidos y que los partidarios de Biden no pueden decir nada en apoyo de su candidato perdedor sin usar la palabra Trump. Todas estas declaraciones fueron acompañadas de groserías. En respuesta, la diócesis de Amarillo, en Texas, emitió un comunicado rechazando los comentarios de Pavón e indicando que usó palabras escandalosas que no corresponden a un sacerdote católico. Ante la noticia de su dimisión clerical, Pavón dijo el sábado a CNA que no había sido notificado sobre el juicio del Vaticano. El padre Frank Pavón, de 63 años, recibió el permiso del Vaticano en 2019 para transferirse de la diócesis de Amarillo, Texas, donde fue incardinado en 2005, a otra diócesis cuyo nombre no se especifica, según indica el sitio web de Priests for Life. La carta del pasado 13 de diciembre señala que no hay posibilidad de apelación y que al padre Pavón se le dio amplia oportunidad de defenderse en los procedimientos canónicos, así como múltiples oportunidades de someterse a la autoridad de su obispo diocesano. No obstante, se determinó que el ex sacerdote no tenía una justificación razonable para sus acciones. Ahora les contamos que el fin de semana el Papa Francisco pidió rezar para que cese la violencia en Perú, en crisis política desde el 7 de diciembre, luego de que el expresidente Pedro Castillo intentara un golpe de Estado. El Papa invocó al diálogo. Para saber más sobre este panorama nos comunicamos con Monseñor Javier de Río Alba, arzobispo de Arequipa, al sur del país. Monseñor Javier de Río, un gusto tenerlo con nosotros. Las protestas han cobrado al menos una vida en Arequipa. ¿Cuál es su mensaje a los católicos sobre la crisis de gobierno que se vive en Perú? En general, lo primero que decimos es, dentro de una sociedad es lógico que hayan distintos puntos de vista, distintas posiciones, incluso ideológicas o políticas, pero debe primar siempre el diálogo. Esta llamada al diálogo, que el Papa Francisco también insiste mucho en ella, aquí la estamos haciendo resonar múltiples veces, basándonos en la Fratelli Tutti, por ejemplo, y otros documentos papales, y lo que debe ser un principio de ciudadanía armónica, ¿no? Entonces hemos pedido a los fieles católicos que, independientemente de la posición política que puedan tener, eviten cualquier tipo de violencia y que las manifestaciones que se hagan, que son legítimas de hacer manifestaciones, que jamás pueden ir contra los derechos de los demás, como por ejemplo evitar el libre tránsito o mucho menos destruir propiedad pública o privada. Y en este sentido, yo creo que en general los católicos comprendemos bien esto, ¿no? Por eso no veo yo una presencia de fieles católicos que participan en la vida de las parroquias o en los movimientos, no veo una presencia en estas manifestaciones violentas. Estas manifestaciones vienen de otros sectores de la sociedad. Así es. En su pasada visita al Perú, el Papa Francisco se preguntaba qué pasa en el país, por qué los presidentes terminan en la cárcel. ¿Qué le respondería usted? Bueno, dos cosas. Primero, ciertamente, los niveles de corrupción aquí en Perú han ido aumentando considerablemente, pero no solamente en el Perú, ¿no? Hemos visto días recientes como la vicepresidenta del Parlamento Europeo también ha sido intervenida, es decir, la corrupción se está incrementándose a nivel internacional, ¿no? Esto se está dando en muchísimos países. La actual vicepresidenta argentina acaba de recibir también una sentencia condenatoria a la cual naturalmente ha apelado, en fin, se están siguiendo los procesos. Pero es decir, la corrupción se está incrementando a nivel mundial. Siempre ha habido corrupción, ciertamente sí, pero se está incrementando a nivel mundial y yo pienso que esto se debe fundamentalmente a que el ser humano se ha alejado de Dios y en su lugar ha puesto un ídolo. También el Papa Francisco lo dice muchas veces, este ídolo es el dinero. Mamona, como dice Jesucristo, no se puede servir a dos señores porque terminarás amando a uno y odiando al otro. No se puede servir a Dios y a Mamona. La traducción normal, el que hacen las traducciones en castellano se pone a Dios y el dinero, pero Mamón es un ídolo
digamos así, mucho más fuerte que solamente el dinero, es el éxito personal, es el ego, etc. Lo segundo que diría también es que, no obstante eso, en Perú la justicia está funcionando. En estos casos está funcionando. Y ciertamente, ante los indicios de corrupción, el sistema judicial se pone en marcha. En el caso que nos ocupa del Perú, ciertamente uno de los presidentes anteriores, el presidente Toledo, está siendo procesado y se está tramitando su extradición porque él se jugó, digamos así, a Estados Unidos, y entonces está siguiendo el proceso de extradición. El presidente Pedro Pablo Kuczynski está siguiendo su proceso, en este caso no está preso, ¿no? El presidente Ollanta Humala, o sea, todos están siendo procesados por la justicia, lo que significa que, mal que bien, la justicia está funcionando. Y yo creo que esto hay que destacarlo, porque no en todos los países se está dando esto, ¿no? ¿Cómo se desarrolla en su diócesis la jornada de oración por la paz pedida por los obispos del episcopado peruano? Sí, bueno, el acuerdo fue tomado en Consejo Permanente del miércoles pasado, ¿no? Y como un acuerdo en general. Luego, el jueves recién salió ya, digamos, la pauta desde la presidencia de la Conferencia Episcopal, con muy poco tiempo para organizar algo masivo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue enviar el comunicado a todos los sacerdotes a través de los grupos que tenemos de WhatsApp, ¿no? Para que lleguen a tiempo, y pedir que en todas las misas del domingo se incluya una oración por la paz en nuestro país, que dicho sea paso, yo la vengo haciendo en las misas en la catedral que celebro cada domingo, la vengo haciendo hace ya largo tiempo. Pedí a todos los sacerdotes y que cada sacerdote en su parroquia vea si se pudiera hacer algún encuentro adicional, pero ciertamente en día domingo lo que prima son las celebraciones de la misa, es lo que convoca más fieles, y ahí hemos puesto, repito, una oración especial por la paz en nuestro país. Y nosotros estamos unidos también en oración por la paz por el Perú. Monseñor Javier Arrigo Alba, gracias por la entrevista. Muchas gracias, Natalie, y otra vez saludos a todos los amigos de EWTN Noticias. Dios les bendiga. El Vaticano logró reunir la ayuda necesaria para que los ucranianos puedan soportar el crudo invierno en medio de la guerra. Veamos los detalles de la iniciativa. El cardenal Konrad Krajewski partió nuevamente hacia Ucrania, enviado por el Papa Francisco, según el Dicasterio para el Servicio de la Caridad. El sábado último, el limosnero pontificio llevó generadores de electricidad, vestimentas térmicas, entre otros, recogidos en las últimas semanas. Sono el limosnero del Santo Padre, sono Don Corrado. Soy el limosnero del Santo Padre, soy el Padre Corrado. Ya he estado 4 veces en Ucrania. He visto el sufrimiento de la gente. Ahora hace frío, no tienen calefacción, no hay gas, no hay electricidad. Ellos mismos me dijeron que la ayuda más importante para este invierno son las camisetas térmicas que permiten conservar la temperatura del cuerpo de las personas. Debido a los ataques de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania, eran previstas consecuencias sobre el sistema sanitario del país. La ayuda recogida llegará a Lviv, en Ucrania, y desde allí será repartida antes de Navidad en los centros de acopio de las zonas donde es mayor el sufrimiento y el frío. El sábado 17 de diciembre el Papa Francisco celebró 86 años de vida. Veamos cómo lo festejó. Con mucha alegría y emoción. Así celebró sus 86 años el Papa Francisco junto a los niños pacientes del dispensario Centro Médico Pediátrico Santa Marta, sus familias y voluntarios. También acudieron algunas familias de Ucrania acogidas en Roma. Por ello, el Papa pidió no olvidar a los niños de Ucrania que sufren por la guerra y la injusticia en otras partes del mundo. Un grupo de seminaristas de la diócesis de Roma le regaló una torta de cumpleaños. En la víspera, los obispos austriacos hicieron un alto en su visita oficial para cantarle al Papa.
Argentina se convirtió en el campeón mundial de fútbol al vencer por penales al equipo de Francia. Lionel Messi, el capitán argentino, calificó el triunfo como un regalo de Dios. Dijo así: sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta, dijo a la cadena TIC Sports. Messi, distinguido con el Balón de Oro por la FIFA, también expresó: obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, gracias a Dios me dio todas. Ahora veamos las veces en que Messi atribuyó a Dios el logro de sus triunfos en una serie de declaraciones difundidas por el sacerdote argentino Javier Olivera en noviembre a inicios del Mundial. Pienso que Dios es el que decide, Dios sabe cuándo es el momento, cuál es el momento y lo que tiene que pasar. Y siempre soy un agradecido de todo lo que me pasó, tanto en lo futbolístico como en mi vida. Y lo que tenga que venir va a venir y creo que Él es el que decide y simplemente no, creo que soy un agradecido a Dios por regalarme este momento en Brasil, ganándole a Brasil. Creo que estaba guardando ese momento para mí y no hice nada, fue Dios quien me hizo jugar así, Fue Dios, vos decís, Dios me dio ese don. me dio ese don, obviamente, no tengo duda de esa. Él me eligió a mí y obviamente yo después hice todo lo posible para intentar de superarme y de lograr poder triunfar, pero obviamente sin la ayuda de él no hubiese llegado a ningún lado. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa. Hacemos una pausa y al volver, el director del Grupo de Música Litúrgica de la Arquidiócesis de Buenos Aires aconseja para que los coros canten mucho mejor, sobre todo en esta época de Adviento y Navidad. Hoy es la fiesta del beato Papa Urbano V, impulsor del espíritu misionero. Le contamos su vida. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy, como cada 19 de diciembre, la Iglesia recuerda al beato Urbano V, pontífice número 200 de la Iglesia Católica. Gobernó entre los años 1362 y 1370, durante una de las épocas más difíciles de la historia de la Iglesia. El padre Víctor Molina, vicario parroquial del Dulce Nombre de Jesús en Venezuela, nos cuenta más del santo. El beato Urbano V pues, fue un noble con un futuro prometedor. Era hijo de un caballero pues, de la época y además contaba con una amplísima educación. Y cuando uno ve esto pues, en la vida de alguien, pudiera pensar que ya tenía un destino fijado, ya tenía pues, una vocación, una meta a la cual llegar. Y es aquí cuando también pensaba pues, en la historia de Moisés, en la vida de Moisés, especialmente cuando Esteban en su discurso de defensa pues, lo presenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este Moisés que había estudiado y que había sido formado pues, en la corte del faraón, al recibir la llamada de Dios, coincide pues, que su vocación, que el proyecto de vida pues, ha de cambiar. Y lo mismo pues, pasa con Urbano V. Al recibir pues, esta llamada de Dios, entiende pues, que su vocación, que su vida pues, debe tomar otro rumbo y que debe pues, confiar en esa voluntad a la que el Señor le llama, a esa misión pues, que le ha sido encomendada. Y cuando uno revisa pues, toda la historia del beato Urbano V, entiende que muchas de las cosas que hizo pues, fueron importantes en su época. Pues se propuso acabar pues, con muchos de los abusos de la época en torno a la curia, eliminó los lujos de su palacio, fomentó la cultura, incentivó las misiones, trabajó seriamente pues, para elevar el nivel cultural del clero y del pueblo, y también fundó pues, universidades como la de Cracovia y Viena. Y esto pues nos hace ver también cómo lo que ya tenía en su vida, pues este hecho de ser noble, de tener pues este futuro prometedor, de contar con una amplísima educación, lo llevó a comprender que esto era necesario en todas las personas pues, que estaban a su alrededor. Porque buscó eso, que todas las personas que estuviesen a su alrededor, especialmente en cargos eclesiásticos, fuesen hombres virtuosos para la época. Yo creo que bueno, la virtud pues esencial que hoy nos muestra Urbano V en su vida, esto, la fe, esa confianza plena en el Señor, que nos ayude pues, a comprender estos planes del Señor en nuestra vida y a responder de manera generosa.
Cantar en un coro parroquial siempre es un reto y una bendición. No basta el entusiasmo, se deben tener en cuenta varias recomendaciones para hacerlo de la mejor manera para Dios. El padre Esteban Saki, director del Grupo de Música Litúrgica de Buenos Aires, nos da las siguientes recomendaciones en esta época de Adviento y Navidad, cuando los coros se esmeran especialmente por la venida de nuestro Señor. En primer lugar, ahondar en el significado teológico de la liturgia. Insiste mucho el Papa en la carta apostólica Desiderio Desiderabili. La liturgia es la obra de Cristo que a través de la Iglesia se abre a los cristianos de hoy para entregarnos las fuentes de la salvación. Y la música litúrgica no es un adorno, sino que forma parte misma de la liturgia. Esto hay que tener una profunda conciencia. Por eso es importante que los coros tengan una oración para iniciar los ensayos y antes de cantar en las misas, de ser posible algo cantado, un salmo de alabanza. Importancia también de que los miembros participen de un retiro anual espiritual, ¿no? Centrado en la espiritualidad litúrgica. Esto es fundamental, la vida espiritual para aquellos que cantan en la liturgia, ¿no? Que es un ministerio. Consejos litúrgicos. Algunos, entre muchos, ¿no? Preparar el salmo responsorial de la liturgia, muy importante, propia del día, aunque sea la antífona. Motivar, incentivar al sacerdote que preside para que cante las partes que le correspondan, dar pie así a las respuestas cantadas, a los saludos, a los amén, a las aclamaciones del coro y la asamblea. Esto es muy importante, ya que hace a la participación activa que pide el concilio. De ser posible, antes de las celebraciones es importante tener una reunión con el sacerdote, con el maestro de ceremonias o el guía, junto con el coordinador del coro o el grupo musical. Esto hace a la fluidez de la celebración. Tener en cuenta los tiempos litúrgicos para la elección de los cantos, algo que pide especialmente el Papa también en esta carta que nos ha regalado el 29 de junio. ¿Sí? En el Adviento, en la Pascua, en la Cuaresma, tiene que haber cantos diferentes para que realmente con la misma música, con el mismo canto, ya nos introduzca en el tiempo penitencial, o tiempo de gloria, de alegría, de la Navidad. Eso tiene que reflejarse en la música. No tener miedo al silencio, ¿sí? No querer llenar todo con cantos, sobre todo luego de la comunión. Esos serían consejos litúrgicos, consejos prácticos. Tener tiempo para ensayar, anticipando las fiestas importantes. La improvisación y la rutina son los grandes enemigos de la liturgia. Repasar las antífonas o el estribillo o un estribillo de un canto con la asamblea para predisponer a cantar. El coro siempre cumple un servicio, un ministerio, cuyo fin principal es ayudar a la asamblea a cantar. Esto no significa que a veces el coro pueda cantar una obra sagrada apropiada al tiempo, a varias voces, donde la asamblea participa escuchando. Otro punto es el micrófono. Debe usarse con cuidado para incentivar el canto de la asamblea, no para taparlo. Cuando uno canta un canto conocido, solo iniciar el canto cerca del micrófono, pero luego alejarse para que así se escuchen las voces del coro y de la asamblea sin amplificación. Ubicarse también mirando tanto al altar como a la asamblea, tratar en lo posible de no dar la espalda a la asamblea.
Incluso el director puede dar el pie a la participación de la asamblea con pequeños y sencillos gestos con la mano, mirando a la asamblea. Así se siente invitada a cantar en lo que le corresponde. Y por último, formarse. Lo pide el Papa Francisco en la Desiderio Desideravi. Muy importante formarse en la liturgia y también en la música que acompaña a la liturgia. Hacer cursos de formación que tengan aprobación del obispo, de la conferencia episcopal de sus países. Tener un profesor de canto, preparador vocal, es muy importante también para poder cumplir con el fin de la liturgia, que es la alabanza de Dios, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también tenemos cita de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.